Llegó como extraño, con 2 hijos en los brazos y el corazón partido. Ella llegó con una sonrisa tensa y un secreto que cambiaría todo. Ninguno imaginaba lo que estaba a punto de nacer entre ellos. Había algo en los ojos de Nahuel que la gente del pueblo nunca supo descifrar. No era frialdad, no era orgullo, era algo más profundo, más callado, como el fondo de un río que corre sin hacer ruido, pero que arrastra todo lo que toca. Los hombres del mercado lo miraban de reojo cuando él pasaba con sus 2 hijos pequeños. Las mujeres apretaban el chal contra el pecho. Los niños corrían hacia sus madres. Y Nahuel seguía caminando, con Teo de la mano derecha y Beto aferrado al borde de su chaleco de cuero, sin desviar la mirada, sin apurar el paso, sin darle a nadie la satisfacción de verlo doblegarse. Nahuel tenía 34 años. Era de origen apache, criado entre 2 mundos, el de su pueblo y el de los valles fronterizos del norte de México, donde la tierra se abría en llanuras interminables y el viento olía a polvo seco y a historia sin contar. Llevaba las trenzas largas cayendo sobre los hombros, las plumas anudadas en el cabello como lo había hecho siempre su madre, y una marca fina de pintura roja cruzándole el pómulo, no como señal de amenaza, sino como memoria, un recordatorio de quién era, de dónde venía, de lo que no iba a dejar que nadie le quitara. Teo tenía 6 años y los ojos grandes de su madre. Beto apenas 4, y ya cargaba en la carita esa mezcla seria y curiosa que le venía del padre. Los 2 niños eran silenciosos de una manera que preocupaba a los adultos, pero que Nahuel entendía perfectamente. Los niños que han visto a su madre partir demasiado pronto aprenden a guardar las cosas adentro. Aprenden que el mundo no siempre es el lugar cálido que prometía ser. Y aún así, Teo todavía buscaba flores silvestres en los bordes del camino para llevarlas a casa. Beto todavía dibujaba caras en el barro con un palito. Nahuel los observaba y pensaba que esa pequeña llama que tenían, esa necesidad de seguir buscando belleza en medio de todo, era lo más valioso que él debía proteger. Lucinda había partido 18 meses atrás, una condición del corazón que nadie supo detectar a tiempo, que llegó sin avisar una madrugada de febrero, dejando la cama fría y a Nahuel con 2 hijos que no entendían por qué su mamá no despertaba. Él no habló de ese dolor con nadie, no porque fuera distante, sino porque no había nadie dispuesto a escucharlo. En el pueblo de San Ciro de las Piedras, Nahuel era tolerado, no querido. Era el hombre extraño que vivía en los límites, que conocía los senderos del cerro mejor que nadie, que comerciaba pieles y hierbas medicinales que nadie más sabía encontrar. Lo necesitaban, pero eso no era lo mismo que respetarlo. Don Cirilo Pereda, el hombre más influyente del pueblo, fue el primero en decirlo en voz alta lo que muchos pensaban en silencio. Un día en la plaza, mientras Nahuel recogía provisiones, Pereda le habló desde el portal de su tienda con esa calma artificial de quienes saben que tienen público. «Un hombre como tú no puede criar solo a 2 criaturas», dijo. «Esos niños necesitan una madre, o terminarán siendo tan particulares como tú». No lo dijo con compasión, lo dijo con el filo cuidadoso de alguien que sabe exactamente dónde duele. Nahuel no respondió, pagó sus provisiones, tomó de la mano a sus hijos y se fue. Pero aquella palabra, particulares, le estuvo dando vueltas por dentro durante semanas. Lo que Pereda no sabía era que Nahuel ya lo había pensado antes que él. No porque alguien se lo dijera, sino porque Teo había empezado a llorar por las noches sin explicación, y Beto había dejado de hablar por casi 2 semanas enteras. Los niños necesitaban algo que él, con todo su amor, no podía darles. Necesitaban una presencia femenina, alguien que supiera peinar cabellos enredados con ternura, alguien que cantara, alguien que oliera a cocina y a hogar, no solo a tierra y a trabajo. Fue el anciano macedonio, un comerciante retirado que había recorrido medio continente en su juventud y que era el único hombre del pueblo que hablaba con Nahuel sin bajar la voz, quien le mencionó por primera vez la posibilidad. «Hay mujeres», le dijo una tarde mientras fumaban en silencio en el portal trasero de la tienda abandonada, «que buscan un nuevo comienzo. Mujeres que han cargado demasiado y que necesitan tierra firme. Si la providencia te manda a la persona correcta, Nahuel, no la mires con desconfianza. Mírala con los mismos ojos con que miras el amanecer». Nahuel no respondió de inmediato, pero tampoco dijo que no.
El acuerdo llegó por carta, a través de un intermediario en la ciudad de Hermosillo. Una mujer de nombre Inés, según decía la carta, estaba dispuesta a acompañar a un hombre con hijos pequeños que necesitara compañía y apoyo en el hogar. No era una promesa de matrimonio. Era, al menos al principio, un compromiso de convivencia y de cuidado mutuo. La carta era breve, redactada con una letra pequeña y ordenada que a Nahuel le llamó la atención. No había en esas palabras ni desesperación ni arrogancia, solo una claridad tranquila que, por alguna razón que no supo explicarse, le generó confianza. Nahuel leyó la carta 3 veces, la dobló, la guardó en el bolsillo interior del chaleco, cerca del corazón, no por romanticismo sino porque era el único lugar donde nadie podría leerla sin su permiso. Esa noche, después de acostar a los niños, se quedó sentado afuera de la cabaña mirando las estrellas. El viento movía el pasto con suavidad. Beto había vuelto a hablar esa semana. Teo había vuelto a reír, apenas una vez, pero había reído. Nahuel cerró los ojos y respiró profundo. Tomó la decisión. Le respondió a la carta esa misma noche. Dijo que sí. No sabía que esa respuesta lo cambiaría todo. No sabía que esa mujer de letra pequeña y ordenada llegaba cargando algo que ninguna carta podía contener. No sabía que el verdadero peso de esa historia todavía no había comenzado. Lo que sí sabía era que sus hijos lo necesitaban. Y eso, para Nahuel, siempre había sido razón suficiente para enfrentarse a cualquier cosa. El día que llegó Inés, el cielo sobre San Ciro de las Piedras estaba de ese azul denso que solo aparece cuando el verano empieza a ceder terreno al otoño. Un azul que parece más real que cualquier otro, como si el mundo hubiera decidido ponerse su mejor ropa sin avisar. El carro que la traía levantó una nube de polvo dorado al doblar en el camino principal, y varios vecinos salieron a mirar desde sus umbrales, como siempre lo hacen los pueblos pequeños cuando algo nuevo se aproxima, con la boca cerrada y los ojos muy abiertos. Nadie esperaba lo que vieron. Inés bajó del carro con un bolso de cuero desgastado en una mano y una caja pequeña de madera bajo el brazo. Tenía el cabello largo y rojo, de ese rojo encendido que no se olvida, recogido a medias con una cinta azul que el viento fue deshaciendo en cuanto ella puso el pie en tierra. Era alta, de constitución firme, con las manos de alguien que ha trabajado toda su vida y no le da vergüenza que se note. Llevaba un vestido gris sencillo, que en otro contexto habría pasado desapercibido. Pero sobre ella, con ese cabello y esa manera de pararse, con los hombros rectos, los pies bien plantados, la mirada yendo directo hacia adelante, resultaba imposible ignorarla. El pueblo no supo qué hacer con esa imagen. Las mujeres en el mercado intercambiaron miradas. Una de ellas, doña Presentación Lara, la más locuaz del barrio, apretó los labios de una manera que decía todo sin decir nada. El cabello rojo no era común en esas tierras, la piel ligeramente más clara tampoco, y esa manera de caminar, sin pedir permiso, sin agachar la cabeza, despertó en muchos esa incomodidad específica que sienten las personas cuando alguien no se comporta como esperaban. Nahuel la estaba esperando afuera de la cabaña. No había ido al centro del pueblo a recibirla. Le había indicado al intermediario que el carro la dejara directamente en el camino de tierra que bordeaba su propiedad, lejos de miradas innecesarias. Cuando Inés dobló la última curva y lo vio parado junto a la pared de troncos de la cabaña, se detuvo. No por miedo, por algo diferente, algo que ella misma no habría podido nombrar en ese momento. Nahuel era exactamente como la carta lo describía, y al mismo tiempo nada de lo que ella imaginó. Más joven quizás, o más serio, o simplemente más presente, con esa clase de presencia que tienen las personas que no necesitan hablar para llenar el espacio. Los 2 niños estaban detrás de él. Teo asomó primero la cabeza por el costado del chaleco de su padre, con los ojos grandes estudiando a la recién llegada con una mezcla de timidez y hambre emocional que partía el alma. Beto, más pequeño, tomó el borde del chaleco con los 2 puños y no se movió. Inés los vio, y algo en su expresión cambió. Algo se suavizó. No fue exagerado. No fue una sonrisa abierta, ni un gesto teatral. Fue más bien como cuando una persona que ha estado cargando algo pesado durante demasiado tiempo, finalmente lo apoya en el suelo, sin que nadie más lo note. ¿Eres Nahuel?
preguntó. Su voz era tranquila, directa. Sí, respondió él. Nada más. Hubo un silencio que duró lo suficiente para ser incómodo para cualquiera que lo hubiera presenciado desde afuera, pero que entre los dos, por alguna razón extraña, no lo fue. Inés miró la cabaña, luego el cerro detrás, luego los dos niños pequeños que la observaban sin parpadear. Luego volvió los ojos a Nahuel. «Llegué», dijo ella. Y en esa palabra sencilla había algo que no cabía en ninguna traducción. No era alivio, no era resignación, era más parecido a una declaración callada, como quien clava una bandera en tierra firme después de haber navegado demasiado tiempo en aguas revueltas. Nahuel asintió. Le indicó con la cabeza la puerta de la cabaña. Inés entró y Teo y Beto la siguieron a una distancia cautelosa, sin que nadie se lo pidiera. Lo que ninguno de los tres sabía todavía era lo que cargaba esa caja de madera que Inés apoyó con cuidado excesivo en el rincón más apartado del cuarto. Una caja que nunca dejó sin candado, que nunca dejó a la vista, que en los días siguientes movió del lugar con una discreción que no habría llamado la atención de alguien que no estuviera mirando con cuidado. Nahuel lo notó al tercer día. No dijo nada, pero lo notó. Y cuando por las noches Inés creía que todos dormían, él la escuchaba caminar despacio hasta ese rincón, abrir el candado con un clic apenas audible, quedarse quieta un largo momento, y luego volver a cerrarlo con el mismo cuidado con que se cierra una herida que todavía no ha terminado de sanar. Nahuel no sabía qué había dentro de esa caja, pero sí sabía algo que ningún hombre de ese pueblo hubiera creído si se lo contara, que esa mujer de cabello rojo y mirada directa, esa mujer que ya en el segundo día le había enseñado a Teo una canción en voz baja mientras pelaban maíz en la mesa, cargaba un peso que iba mucho más allá de un bolso de cuero desgastado, y que ese peso, tarde o temprano, iba a tener que ser puesto en palabras. Las primeras semanas dentro de aquella cabaña de troncos no fueron fáciles, no porque hubiera tensión abierta entre Nahuel e Inés, sino porque había algo más difícil que la tensión. Había silencio. Un silencio denso, habitado, lleno de preguntas que ninguno de los dos hacía en voz alta. Cada uno se movía por los espacios de la casa con la prudencia de alguien que sabe que está pisando terreno ajeno. Inés preparaba el desayuno antes de que los niños despertaran. Nahuel salía al amanecer hacia el cerro y volvía cuando el sol ya estaba cayendo. Teo y Beto eran la única razón por la que los dos adultos se cruzaban más de 3 veces al día. Y sin embargo, algo estaba pasando. Algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía en los pequeños detalles que nadie con prisa habría notado. Inés descubrió, al 4.º día, que Beto no comía si los trozos de comida no estaban separados en el plato, que si la carne tocaba el frijol y el frijol tocaba el arroz. El niño cerraba la boca y miraba el plato como si hubiera algo ahí que lo asustara. Nahuel se lo había dicho sin darle mayor explicación, como si fuera una instrucción de trabajo. Inés no preguntó. Simplemente, desde esa mañana, empezó a separar cada porción con una delicadeza que el niño notó de inmediato. El primer día que Beto terminó su plato entero, sin que nadie se lo pidiera, Inés sintió algo caliente subirle por el pecho. No lo comentó, pero esa noche, mientras lavaba los trastes, sonrió sola frente a la ventana. Con Teo fue diferente. Teo era el mayor, y los niños mayores que han perdido a su madre cargan una responsabilidad que no les corresponde, pero que asumen igual, con esa seriedad prematura que rompe el corazón de quien sabe leer entre líneas. Teo la observaba todo el tiempo, no con hostilidad, sino con la atención meticulosa de alguien que necesita evidencias antes de confiar. Un día, mientras Inés remendaba una camisa junto a la ventana, el niño se acercó despacio y se sentó en el suelo a su lado, sin decir nada, solo a mirar cómo sus manos trabajaban. Inés siguió cosiendo sin cambiar el ritmo, sin hacerle preguntas, sin convertir ese momento en algo que no era. Al rato, Teo dijo: «Mi mamá también cosía así». Inés detuvo la aguja un segundo. Solo un segundo. Luego siguió. «¿Era buena?», preguntó con voz tranquila. «Era la mejor», respondió Teo, y no dijo más. Pero al día siguiente volvió a sentarse en el mismo lugar, a la misma hora. Nahuel lo vio desde la puerta. No entró. Se quedó parado en el umbral un momento.
observando esa escena que no esperaba encontrarse, y luego giró sobre sus talones y volvió afuera sin hacer ruido. El problema comenzó a las 2 semanas, cuando el pueblo metió sus narices donde no le correspondía. Doña Presentación Lara, que vivía lo suficientemente cerca para ver quién entraba y salía por el camino de tierra, corrió la voz con la velocidad particular de quienes han convertido el chisme en un arte refinado. Dijo que la mujer de cabello rojo era de dudosa procedencia, que nadie en el pueblo sabía de dónde venía realmente, que su manera de moverse y de mirar a los ojos directamente no era propia de una mujer decente, que el hecho de que hubiera aceptado vivir bajo el techo de un hombre al que no conocía decía mucho de ella, y nada bueno. Las palabras fueron creciendo, cambiando de forma a medida que pasaban de boca en boca, hasta que llegaron al mercado convertidas en algo que ya no se parecía a nada real, pero que todo el mundo repetía como si fuera verdad confirmada. Inés se enteró un martes, cuando fue por primera vez sola al mercado a comprar provisiones. Las miradas la recibieron antes que los saludos. El tendero le cobró de más, y esperó a ver si ella lo notaba. Sí lo notó. No dijo nada. Pagó lo que le pedían y se fue. Pero al volver por el camino de tierra, con el bolso pesado y el sol castigando, sintió una presión familiar instalándose en el pecho. Esa presión que ya conocía demasiado bien. Esa que le decía que no importaba a dónde fuera. Siempre habría alguien dispuesto a juzgarla antes de conocerla. Apretó el bolso con más fuerza y siguió caminando. Nahuel la estaba esperando en la puerta. La miró una sola vez. Leyó todo lo que no estaba en su cara sino en la manera en que sostenía los hombros, y sin decir una palabra le quitó el bolso de la mano y entró a la cabaña. Inés se quedó parada afuera un momento, con las manos vacías, sin saber muy bien qué hacer con esa pequeña amabilidad que nadie le había pedido que tuviera. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Nahuel habló. No fue un discurso largo. Nahuel no era de discursos. Estaba sentado frente al fuego con una taza entre las manos cuando dijo, sin levantar la vista: «Lo que digan allá afuera no entra aquí si tú no lo dejas entrar». Inés lo miró desde el otro lado de la mesa. Había algo en esa frase que no era consuelo barato. Era algo más parecido a una frontera que él estaba trazando con las palabras, un límite que no pedía permiso. Inés asintió despacio. «Lo sé», respondió, y después de un silencio agregó: «No es la primera vez que alguien me mira así». Nahuel levantó los ojos entonces. La miró de una manera diferente a como la había mirado hasta ese momento, con menos cautela y más reconocimiento. «Tampoco para mí», dijo simplemente. Esa fue la primera conversación real que tuvieron. No resolvió nada. No respondió ninguna de las preguntas que flotaban sin nombre entre los dos. Pero algo cambió después de esa noche. Un grado, apenas. Como cuando una puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo se mueve por primera vez, solo un poco, y el aire de adentro y el de afuera empiezan a mezclarse despacio. Lo que Inés no sabía era que Nahuel había tenido esa misma tarde una conversación muy diferente con don Cirilo Pereda, quien lo había detenido en el camino para decirle, con esa calma peligrosa que usaba cuando quería imponer su criterio, sin parecer que lo estaba haciendo, que no era conveniente tener a esa mujer en su casa, que el pueblo hablaba, que sus hijos necesitaban un ambiente apropiado, y que él, como hombre de influencia en San Ciro, podía ayudarlo a resolver la situación, si Nahuel era razonable. Nahuel lo escuchó en silencio completo. Cuando Pereda terminó, Nahuel lo miró con esos ojos que el pueblo nunca supo descifrar, y dijo con una calma que no dejaba espacio para réplica: «Mis hijos están bien. Mi casa es mía, y las decisiones que se toman dentro de ella no son asunto suyo». Giró y siguió su camino sin esperar respuesta. Pereda se quedó parado en el centro del camino, con la boca ligeramente abierta, sin estar muy seguro de cómo había perdido esa conversación tan rápido. Esa noche, Beto durmió sin despertar a mitad de la madrugada por primera vez en meses. Y Teo, antes de cerrar los ojos, le preguntó a Inés desde su petate si podía enseñarle otra canción al día siguiente. «Claro que sí», dijo ella desde la oscuridad. Pero mientras lo decía, su mano se deslizó hasta debajo de la cama, donde la caja de madera seguía esperando con su pequeño candado intacto. La tocó apenas con la punta de los dedos,
como quien toca una cicatriz para comprobar que sigue ahí. Luego retiró la mano, cerró los ojos y escuchó la respiración tranquila de los niños hasta que el sueño la fue llevando. Había algo en esa caja que cambiaba todo, algo que Nahuel todavía no sabía, algo que Inés no estaba lista para decir. Pero el tiempo, en los pueblos pequeños rodeados de cerros y de silencio, nunca permite que los secretos descansen demasiado. Fue Teo quien lo encontró. No fue culpa de nadie. Fue uno de esos momentos que la vida construye sin avisar, con la misma naturalidad con que el agua encuentra las grietas en la roca. Inés había salido temprano a recoger leña del montón que estaba detrás de la cabaña, y Teo, que esa mañana se había despertado antes que Beto, estaba explorando los rincones del cuarto con esa curiosidad tranquila que tenía, sin tocar nada, solo mirando, hasta que llegó al rincón del fondo, hasta que sus ojos de 6 años encontraron la caja de madera que Inés nunca dejaba abierta. El candado estaba sin cerrar. Inés lo había olvidado en el apuro de la mañana. Era la primera vez, quizás la única, pero fue suficiente. Teo no la abrió. Eso hay que decirlo con claridad, porque ese niño, con toda su curiosidad, tenía también una conciencia que muchos adultos hubieran envidiado. Se quedó mirando la caja, con el candado colgando abierto en el gancho, y cuando Inés entró con los brazos cargados de leña y lo vio parado ahí, los dos se miraron en un silencio que duró apenas 3 segundos, pero que pesó como 3 horas. Inés dejó la leña en el suelo despacio. Se acercó, cerró el candado, y se quedó parada frente a la caja con la espalda hacia el niño. Sus hombros subieron y bajaron una sola vez. Luego giró y se sentó en el piso, frente a Teo, al nivel de sus ojos. «¿No la abriste?», dijo. No era una pregunta. Teo negó con la cabeza. «¿Por qué no?», preguntó ella. El niño pensó un momento, y respondió con esa precisión que a veces tienen los niños, y que deja sin palabras a los adultos. «Porque si tú la tienes cerrada, es porque te pertenece». Inés lo miró. Algo se rompió despacio dentro de ella, de esa manera suave y profunda que no duele como un golpe, sino como un suspiro que llevaba demasiado tiempo retenido. «Eres muy sabio para tener 6 años», le dijo. «Mi papá dice que uno aprende más callado que hablando», respondió Teo. Esa tarde, cuando Nahuel volvió del cerro y encontró a Inés más silenciosa que de costumbre, no preguntó. Se lavó las manos, ayudó a Beto a terminar su plato, escuchó a Teo contar algo sobre una piedra con forma de pájaro que había encontrado en el patio. Pero después de que los niños se durmieron, cuando Inés estaba a punto de retirarse a su cuarto, Nahuel dijo su nombre por primera vez. No como pregunta ni como llamado. Lo dijo apenas, como quien nombra algo importante para recordar que existe. Inés. Ella se detuvo con la mano en el marco de la puerta. «No tienes que contarme nada que no estés lista para decir», dijo Nahuel desde la mesa. «Pero quiero que sepas que lo que hay dentro de esa caja no me convierte en tu juez. Nada de lo que puedas cargar va a cambiar lo que veo». Inés no giró de inmediato. Se quedó parada con la espalda hacia él, con los ojos fijos en la madera de la pared, respirando despacio. Cuando por fin giró, su expresión no era la de alguien que va a hablar. Era la de alguien que está midiendo, calibrando, decidiendo cuánta verdad puede soltar sin que todo lo demás se derrumbe. «Algún día te voy a contar», dijo con voz baja y firme. «Cuando pueda». Nahuel asintió una sola vez. «Cuando puedas». Y eso fue todo. Pero el pueblo de San Ciro de las Piedras no tenía la paciencia que Nahuel le estaba dando a Inés. Don Cirilo Pereda, que no había olvidado la manera en que Nahuel lo había dejado plantado en el camino, había estado moviéndose en silencio, tocando puertas, sembrando dudas con esa habilidad suya para envolver la maldad en lenguaje de preocupación legítima. Le había dicho al alcalde que circulaban rumores preocupantes sobre la forastera. Le había insinuado al cura que quizás habría que orientar a Nahuel sobre las responsabilidades de un padre. Y le había dicho a la maestra del pueblo que atendía a Teo 2 veces por semana, que notara si el niño decía algo fuera de lo normal en sus clases. Fue esa última movida la que cruzó un límite. La maestra, una mujer joven llamada Fernanda que todavía tenía intacto el sentido de la justicia que a muchos adultos se les va gastando con los años, fue directamente a contarle a Nahuel lo que Pereda le había pedido. Lo hizo una tarde, discretamente, con cara de quien sabe que está haciendo lo correcto aunque le cueste.
Nahuel la escuchó con los brazos cruzados y el gesto serio. Cuando Fernanda terminó, le dio las gracias con una sencillez que la sorprendió, y la maestra se fue por el camino de regreso al pueblo con la sensación extraña de haber sido tratada con más dignidad por ese hombre al que todos miraban de reojo que por la mayoría de sus vecinos. Esa misma noche, Nahuel tomó una decisión. No iba a esperar a que Pereda diera el próximo paso. No iba a sentarse a ver cómo ese hombre construía un problema donde no había ninguno. Nahuel conocía ese patrón. Lo había visto toda su vida. Las personas que tienen poder en los pueblos pequeños no necesitan hacer nada espectacular para hacerle daño a alguien. Les basta con hablar despacio, en los lugares correctos, a las personas correctas, hasta que la imagen de una persona queda manchada sin que nadie pueda señalar exactamente quién hizo el daño ni cuándo. Pero esta vez, Nahuel tenía algo que Pereda no esperaba. Tenía al anciano macedonio, quien resultó ser no solo un viejo comerciante retirado y lleno de historias, sino también el único hombre del pueblo que conocía los verdaderos negocios de Cirilo Pereda. Los contratos firmados de manera irregular, las tierras adquiridas en condiciones que nadie con conciencia limpia habría firmado, documentos que Macedonio había guardado durante años, no con afán de daño, sino con la sabiduría callada de quien sabe que en la vida los equilibrios se rompen y hace falta tener algo sólido cuando llega ese momento. No voy a usarlos para hacerle daño, le dijo Nahuel al anciano en el portal trasero de la tienda. Solo quiero que Pereda sepa que existen. Macedonio asintió y sonrió de lado. A veces, dijo el viejo, no hace falta disparar. Basta con que el otro vea que tú también tienes puntería. Nahuel volvió a casa esa noche con un peso diferente en los hombros. No más liviano, pero sí más claro. Encontró a Inés sentada afuera de la cabaña, mirando las estrellas con una taza entre las manos, los pies descalzos sobre la tierra. Beto dormía, Teo dormía, el viento movía el pasto con suavidad. Nahuel se sentó a su lado sin decir nada. Estuvieron así un buen rato, los dos en silencio, mirando el mismo cielo desde el mismo lugar, como dos personas que todavía no saben exactamente qué son el uno para el otro, pero que ya han dejado de fingir que son extraños. Inés giró la cara hacia él en algún momento, y lo miró de esa manera suya, directa y sin adornos. «¿Qué pasó hoy?», preguntó. «Nada que no pueda manejarse», respondió Nahuel. Ella asintió. Le creyó. Y eso, más que cualquier promesa, fue lo que esa noche los unió de una manera que ninguno de los dos habría sabido explicar. Lo que venía era más grande que Pereda, más grande que el pueblo, más grande incluso que el secreto que dormía bajo llave en el rincón de la habitación. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, los dos durmieron sin despertar a mitad de la oscuridad. Hubo una mañana en que todo llegó al mismo tiempo. Esas mañanas existen, no avisan, no mandan señales el día anterior. Simplemente aparecen con el sol, con la misma cara de siempre, y traen consigo todo lo que el tiempo ha estado acumulando en silencio hasta que ya no cabe más adentro. Nahuel había salido temprano, antes del amanecer, a reunirse con Macedonio. El anciano le había enviado recado la noche anterior diciéndole que era momento, que Pereda había dado un paso que ya no podía ignorarse. Había convocado una reunión en la plaza del pueblo para esa tarde, con el alcalde y varios vecinos, con el argumento de que había irregularidades en el hogar de Nahuel que afectaban el bienestar de los menores. Una acusación sin fundamento, construida con palabras cuidadosas que sonaban a preocupación, pero olían a algo mucho más oscuro. El tipo de movida que en los pueblos pequeños puede destruir a una persona antes de que esa persona tenga oportunidad de defenderse. Inés se enteró por Fernanda, la maestra, que llegó a la cabaña temprano esa mañana, con la cara desencajada y la noticia en la boca. Los niños todavía dormían. Inés escuchó todo de pie, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, sin interrumpir. Cuando Fernanda terminó, Inés le agradeció. Cerró la puerta con cuidado para no despertar a los niños y se quedó parada en el centro de la cocina. Miró la caja de madera, la caja que llevaba semanas durmiendo en el rincón más apartado del cuarto, con su candado pequeño y su peso enorme, con todo lo que ella había protegido durante tanto tiempo,
porque no estaba segura de que el mundo supiera recibirlo sin hacerle daño. Esa mañana, algo dentro de Inés tomó una decisión que ningún miedo pudo detener. Se acercó, abrió el candado y sacó lo que había adentro. No era una carta de amor, no era una fortuna escondida, no era tampoco algo que nadie hubiera podido adivinar. Era un documento. Varios, en realidad, doblados con cuidado, algunos con sellos oficiales, otros escritos a mano con una letra que Inés conocía mejor que la propia. El documento principal era una escritura notarial que acreditaba la propiedad legítima de un terreno en el municipio de San Ciro de las Piedras. Un terreno grande, fértil, ubicado exactamente en los límites donde las tierras de Nahuel terminaban y donde las propiedades de Pereda comenzaban. Un terreno que Pereda llevaba años intentando incorporar a sus dominios con métodos que nunca habían sido del todo limpios. Un terreno que había pertenecido al padre de Inés y que ella había heredado sin saber, hasta hace 2 años, que existía, que había descubierto después de la partida de su padre, entre papeles viejos, y que había guardado con la cautela de quien sabe que ese tipo de verdades pueden convertirse en un blanco si se muestran en el momento equivocado. Inés no había llegado a San Ciro huyendo. Había llegado buscando, no a Nahuel específicamente, pero sí a ese lugar, a ese suelo, a lo que era suyo por derecho y que nadie le había dado la oportunidad de reclamar. La conexión con Nahuel, la carta, el acuerdo, habían sido la manera más discreta que encontró de establecerse en el pueblo sin levantar sospechas, sin llegar con abogados ni documentos en la mano, sin darle a Pereda la oportunidad de obstruir lo que era legítimo antes de que ella pudiera hacerlo valer. Pero entonces, algo que no calculó había ocurrido. Había conocido a Teo y a Beto. Había conocido a Nahuel. Y lo que empezó como una estrategia callada, se había convertido en algo que ella no supo cómo seguir fingiendo que no era. Cuando Nahuel entró por la puerta esa mañana, con el gesto serio de quien acaba de tener una conversación importante y ya sabe lo que se viene, Inés estaba sentada a la mesa con todos los documentos extendidos frente a ella. Los niños seguían durmiendo. La cocina olía a café recién hecho. La luz de la mañana entraba oblicua por la ventana y caía exactamente sobre el papel más importante, como si el sol también quisiera ser testigo. Nahuel se detuvo, miró los documentos, miró a Inés. Ella no bajó la vista. «Siéntate», dijo con voz tranquila. «Hay cosas que tienes que saber antes de que vayamos a esa plaza». E Inés le contó todo. Le contó de su padre, un hombre que había trabajado esa tierra durante décadas sin poder nunca formalizarla. Le contó de los documentos encontrados entre pertenencias viejas, de los meses intentando entender qué hacer con esa verdad, del miedo a presentarse sola en un pueblo donde Pereda tenía el peso de su nombre encima de todo. Le contó que la carta del intermediario había llegado en el momento exacto en que ella buscaba una razón válida para instalarse en San Ciro sin despertar preguntas. Y le contó, mirándolo a los ojos, sin apartar la mirada ni un segundo, que lo que no había calculado era que ese hombre de trenzas largas y ojos que no pedían permiso para ver, iba a tratarla con más respeto en 4 semanas que muchas personas en años enteros. Nahuel la escuchó sin interrumpir, con esa quietud suya que no era indiferencia sino atención absoluta. Cuando Inés terminó, el silencio duró lo suficiente para que el café se enfriara un poco. Luego Nahuel extendió la mano sobre la mesa y tomó el documento principal. Lo leyó despacio, línea por línea. Lo dobló de nuevo con cuidado y lo devolvió al lugar exacto de donde lo había tomado. «Tienes razón en todo lo que hiciste», dijo. Y no agregó más, porque no hacía falta. Esa tarde la plaza de San Ciro de las Piedras se llenó de gente. Pereda estaba ahí con su traje oscuro y su voz de hombre acostumbrado a que lo escuchen. El alcalde, un hombre de mirada huidiza que llevaba años debiéndole favores a Pereda, estaba sentado en la primera silla. Varios vecinos se habían reunido más por curiosidad que por convicción, de esa manera que tienen los pueblos de asistir a los conflictos ajenos, como si fueran espectáculos que no les costaran nada. Nahuel llegó primero, con Teo y Beto de la mano, y a su lado, con el bolso de cuero al hombro y la carpeta de documentos bajo el brazo, estaba Inés. El cabello rojo suelto, los hombros rectos, los pies bien plantados sobre la tierra, y detrás de ellos,
caminando con la serenidad de quien ha visto muchas plazas y muchos hombres poderosos irse diluyendo con el tiempo, estaba Macedonio. Pereda comenzó a hablar. Usó las mismas palabras envueltas en preocupación que había usado siempre. Habló de entornos inadecuados y de responsabilidades incumplidas y de el bien de los menores con una fluidez que dejaba claro que lo había practicado. La plaza escuchaba. Algunos asentían. El alcalde tomaba notas innecesarias. Entonces Inés dio un paso adelante. No levantó la voz. No hizo falta. Puso la carpeta sobre la mesa frente al alcalde. Abrió el documento principal y habló con una claridad que no dejaba grietas por donde meter interpretaciones. Explicó quién era, de quién era hija, a qué tierra había venido, y bajo qué respaldo legal estaba ahí parada en esa plaza, en ese pueblo, junto a esos niños y ese hombre, reclamando lo que era suyo sin pedirle permiso a nadie. El alcalde leyó, releyó. La plaza quedó en silencio. Macedonio, desde el fondo, añadió su parte con la economía de palabras de quien sabe que tiene todo el peso necesario y no necesita adornarlo. Mencionó los documentos que guardaba. No los mostró. Solo los mencionó. Y Pereda, que entendió exactamente a qué se refería el viejo, palideció de una manera que no escapó a ninguno de los presentes. No hubo gritos. No hubo confrontación espectacular. Hubo algo mejor. Hubo verdad cayendo sobre la plaza como cae el agua sobre la tierra seca, despacio, cubriéndolo todo, sin que nada pueda retenerla. El alcalde dio por concluida la reunión sin haber tomado ninguna acción contra Nahuel ni contra Inés. Pereda se fue primero, con el paso apresurado de quien quiere salir de una habitación antes de que alguien más lo nombre, y los vecinos que habían llegado curiosos se fueron pensativos, con esa incomodidad específica de las personas que han sido testigos de una injusticia a punto de cometerse y han visto cómo fue detenida justo a tiempo. Fernanda, la maestra, fue la primera en acercarse a Inés. Le extendió la mano. Inés la tomó. Fue un gesto pequeño, pero en ese pueblo, en ese momento, fue lo más parecido a una bienvenida real que Inés había recibido desde que llegó. Cuando volvieron a la cabaña esa tarde, el sol estaba bajando sobre el cerro y tiñendo el cielo de ese naranja denso que hace que hasta los lugares ordinarios parezcan pintados a propósito. Teo y Beto corrían adelante por el camino de tierra, levantando polvo con los pies, sin saber exactamente qué había pasado en esa plaza, pero sintiéndolo en el aire, en la manera en que su padre caminaba, en la manera en que Inés reía por primera vez de verdad, con la cabeza echada hacia atrás y los dientes al sol. Nahuel la miró reír, y algo que llevaba 18 meses guardado detrás del pecho se movió, despacio y sin pedir permiso, hacia un lugar más cálido. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Inés sacó la caja de madera del rincón por última vez. La abrió, tomó los documentos, y los puso sobre la mesa, en el centro, a la vista de todos, como se pone algo cuando ya no se necesita esconder. Luego guardó la caja vacía debajo de la cama, no con el cuidado de antes, sino con la ligereza de quien guarda algo que ya cumplió su propósito. Nahuel la observó desde la puerta. Le preguntó, con esa economía suya de palabras, ¿cómo te sientes? Inés pensó un momento. Miró la caja vacía. Miró los documentos sobre la mesa. Miró la cabaña de troncos que olía a leña y a maíz, y a los sueños pequeños y enormes de dos niños que ya no lloraban de noche. Como alguien que finalmente llegó a donde tenía que estar, dijo. Nahuel no respondió con palabras. Extendió la mano sobre la mesa y la apoyó, abierta, cerca de la de ella. No encima, solo cerca. Una pregunta silenciosa que no exigía respuesta inmediata. Inés la miró un momento. Luego puso la suya encima, despacio, con la misma certeza tranquila con que se pone el pie en tierra firme después de haber caminado demasiado tiempo sobre terreno inestable. Afuera, el viento movía el pasto. Las estrellas estaban todas, y en esa cabaña pequeña, rodeada de cerros y de silencio, y de un pueblo que apenas estaba aprendiendo a mirarlos con otros ojos, 4 personas que el mundo había tratado de convencer de que no encajaban en ningún lugar habían construido, sin que nadie les diera permiso, exactamente el lugar al que pertenecían, no porque fuera perfecto, sino porque era suyo.